Agradecerle en primer lugar a Deslinde por invitarme, extenderme esta invitación a conversar con ustedes sobre la problemática de movilidad en Bogotá. Yo en parte esta charla la voy a tratar de enfocar un poco con la experiencia que hemos tenido en el trabajo de la Liga de Usuarios de Transmilenio, organizando a los usuarios de Bogotá, lo que hemos vivido en cada una de las localidades, las problemáticas más sentidas de la comunidad, y un poco pues el trabajo que hemos realizado con los otros, lo que denominamos en la liga los demás damnificados del sistema integrado de transporte público, porque aquí no solo salen afectados los usuarios, y esto es bueno aclararlo de una vez. Entonces mi conferencia o esta charla, este conversatorio también va a tratar digamos, de mostrar, visibilizar la problemática de otros actores que dependían directa o indirectamente del transporte de Bogotá y que hoy en este momento están en la ruina y están en una campaña de persecución, ¿cierto?, para terminar de acabar los pocos ingresos que alimentaban a sus familias. Yo les propongo, para desarrollar la charla, primero tocar un aspecto general de qué fue lo que nos vendieron con Transmilenio en el 2001, cuando inició la operación de Transmilenio. ¿Cuál fue el desarrollo de este sistema de transporte? Por eso tenemos que tocar indudablemente los últimos aspectos de la renegociación de los contratos de la fase 1 y fase 2, cómo quedaron, ¿sí? Y por último, enfatizar o hacer énfasis en el sistema integrado de transporte público y cómo esto afecta a los demás actores de la movilidad. En primer lugar, mencionar lo siguiente. Cuando nos vendieron la idea de Transmilenio, nos vendieron una idea basada en una premisa falsa, y era que Transmilenio iba a sustituir el metro en Bogotá, que iba a actuar como una clase de metro de superficie. Y cuando digo sustituir el metro, es que cuando crearon Transmilenio, hicieron como digamos, un análisis de costo-beneficio y dijeron, hombre, ¿para qué construir metros si podemos llevar la misma gente con el Transmilenio y es mucho más barato? Esa fue la idea que nos vendieron. Y como estaba enfatizado en ese sentido, ustedes miran los primeros COMPES que se sacaron del transporte de Bogotá, el COMPES 3376, pues desarrollaron una serie de etapas, 16 etapas. Y cuando uno mira los estudios iniciales o cómo debería estar Transmilenio en este momento, pues lo que uno percibe es que Transmilenio prácticamente que se había adueñado desde ese entonces de los principales corredores viales de la ciudad. Y cuando digo esto, es que prácticamente desde el inicio limitaron o cometieron un error histórico porque se apropiaron de los principales corredores viales donde debería circular es el metro. Prácticamente que el espacio que le dejaron al metro, si uno quisiera hacer el metro, sería como un metro en función de alimentar a Transmilenio. Es que esa es la idea ridícula porque se apropiaron de los principales ejes viales, ¿sí? Y aquí hablamos entonces que quedaron dueños de la Caracas, que es el principal corredor vial de la ciudad, que mueve más de 1 millón de personas, ¿sí? Se apropiaron bueno, de la 80, de la autopista sur, ¿sí? Pero de los que ya conocemos, que todos lo sufrimos a diario, independientemente de la localidad donde vivamos, ¿sí? Pues quedan faltando aún la 68, donde va a pasar Transmilenio, la Boyacá, donde va a pasar Transmilenio, la avenida Cali, donde va a pasar Transmilenio, ¿sí? La 1 de Mayo, donde va a pasar Transmilenio, Comuneros, que todavía no lo han terminado, donde va a pasar Transmilenio, y etcétera, etcétera. Los principales corredores viales dijeron desde el 2001, esos son de Transmilenio. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque, como lo dije en un principio, ellos desde que
crearon la idea de Transmilenio, dijeron que no era necesario un metro. Entonces, si no hay necesidad de un metro, ¿para qué, cierto, otorgarle unos corredores al metro si no se va a necesitar? En estas discusiones con los técnicos de Transmilenio, siempre le sacan a uno a relucir que cuando uno trata la problemática, que es que Transmilenio es víctima de su propio éxito. Y yo pues difiero de esa posición o de esa tesis. Y lo explico con este ejemplo. Uno puede hacer la mudanza de la casa en un Renault 9, por supuesto. Y usted con una pita de bollo amarra la cama, el comedor, los muebles, los libros, ¿sí? Y todo. De que la hace, la hace. O uno ve esas chivas en Antioquia, esos cebolleros que llaman algunos, que se les montan hasta la vaca encima. Sí, por supuesto, uno puede hacer una mudanza en un Renault 9, pero no lo he indicado. Una mudanza uno la tiene que hacer en un camión adecuado para una mudanza, ¿sí? Bueno, así está operando Bogotá, ¿sí? Decidieron coger el Renault 9 para transportar a 8 millones de habitantes de la ciudad. Pero ¿cómo concibieron este modelo? En un principio Transmilenio, y bueno, y aquí hay que explicar algo que también nos va a permitir entender un poco cuál es la finalidad o cuál es, digamos, la esencia del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Que aunque Robinson Díaz trate e insiste en vendernos la idea que esto es un sistema novedoso y que por aquí es el camino, pues nos vamos a dar cuenta que es más de lo mismo. Yo he llamado esto como la profundización de Transmilenio, la fase 3 de Transmilenio en última. Si nos vamos técnicamente, pues el SITP es la fase 3 de Transmilenio. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la esencia operacional de Transmilenio? Transmilenio funciona troncal y alimentación. ¿Cuál es el principal negocio de Transmilenio? Las troncales. Pero esas troncales no se llenan si no tienen unos buses alimentadores. ¿Por qué? Porque tienen una característica, y es que estas troncales están bastante retiradas de los sitios de trabajo o de los sitios de residencia de los usuarios. Entonces, un Transmilenio sin alimentadores es imposible. Las cuentas que hicieron los estructuradores de Transmilenio en un inicio, digamos que cuentas de la lechera, estaban fundamentadas sobre la base que la mayoría de los usuarios iban a montar y a caminar 5, 10 cuadras, 5 kilómetros, lo que fuera, sin necesidad de Transmilenio, sin necesidad del alimentador. Y ellos estaban pensando que solo iban a alimentar el 20% de los usuarios totales del sistema. Con la medida del tiempo, y ustedes fíjense que en el inicio, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Transmilenio no funcionaba, la gente no se montaba, no porque fuera malo, no porque fuera deficiente, no, en ese momento no se estaban presentando el tipo de problemas que vivimos hoy. No, era porque les quedaba supremamente retirado de sus sitios de trabajo o de sus sitios de vivienda. ¿Qué pasó? Con el tiempo fueron alimentando y alimentando y alimentando cada vez más personas para que ingresaran al sistema. Ahorita, de los 2 millones de viajes que hace Transmilenio diario, la mitad se alimenta. Es decir, los alimentadores son una parte estructural del sistema. Pero ellos quedaron con un sinsabor. Porque fíjense ustedes, ahorita que estamos hablando tanto del Sistema Integrado de Transporte Público, fíjense ustedes la ironía. Transmilenio, cuando inició, incluso podemos decir la fase 1 y fase 2, esos sí son sistemas integrados de transporte público. Es que Transmilenio es un sistema integrado de transporte público. Y es más integrado que el actual, que nos venden como integrado, porque uno con un solo pasaje, ¿cierto?, tenía acceso al alimentador y a la troncal.
Eso sí es una tarifa integrada. Y aquí los que han viajado por el mundo y que conocen Europa, pues uno paga, o Estados Unidos, uno paga un pasaje y se monta en todos los modos de transporte que haya, ¿sí? Con un solo pasaje, con un solo tiquete, ¿sí? Pero ¿qué pasó? En las cuentas iniciales del sistema, de los 1.800 pesos, ¿sí? O pongámoslo más fácil, de cada 100 pesos que ingresan al sistema Transmilenio, entre el 65 y el 70% iban para los operadores troncales. Pero entre el 15 y el 20 iban para los alimentadores. Y eso era una suma que, en principio, digámoslo así, la permitieron porque además les dan negocio, pero no les dan negocio que ellos necesitan, porque ahí están perdiendo, ¿sí? O en los cálculos pues de los estructuradores de Transmilenio, con un 65-70% recibiendo de lo que ingresa por vía tarifa, pues no es suficiente para que sea un excelente negocio. Tenían necesariamente que dividir esas tarifas, que lo que pagara uno como usuario por la troncal fuera directa y exclusivamente para la troncal. Y que si hay un gasto adicional, ¿cierto?, por el transbordo, bueno, pague ese gasto adicional, ese costo adicional. Y ahora vamos a profundizar un poco cómo es que opera en ese sentido el sistema integrado de transporte público. Nosotros como Liga de Usuarios, desde hace más o menos 4 años, que empezaron a presentarse los principales problemas de frecuencias y mal servicio de los tanto alimentadores como los troncales, pues nos dimos a la tarea de estudiar los contratos para ver si encontrábamos una de las causas, o por lo menos que nos explicaran por qué es que funciona tan mal Transmilenio, ¿sí? Y esto sobre la base de que estamos hablando de una economía de escala. Uno no entiende por qué una tarifa es tan costosa si se supone que entre mayor cantidad de usuarios haya, ¿cierto?, deben disminuir los precios, o por lo menos lo dice así la ley o el ABC de la economía. O sea, no es lo mismo uno comprar una papa en el mercado, los que hacen el mercado, a comprar un bulto de papa. El bulto de papa le sale cada una de las papas individualmente consideradas mucho más económico. Pero aquí no se dio esa lógica económica que aplica para toda, digamos, los sectores productivos y comerciales del mundo. No. Aquí entre más usuarios haya, ¿cierto?, más son los gastos, más son los costos de operación para prestar el servicio. Y nosotros consideramos, cuando estudiamos el contrato, que, digamos, como habían estructurado el sistema, ahí estaba la explicación de por qué Transmilenio funcionaba y prestaba tan mal servicio. Y en última se resumía porque en el contrato, para no enredarlos tanto, con esta de pronto explicación técnica, establecía una cláusula que se conoce comúnmente como el IPK, índice de pasajeros por kilómetro. Pero el IPK, que digamos se ha discutido en diferentes debates de movilidad, lo que determinaba en últimas era un índice donde los operadores privados obtenían pérdidas extraordinarias y un índice donde también podrían obtener ganancias extraordinarias. Para resumirles, lo que hacía esta cláusula del contrato era darle un incentivo a los operadores para llevar en cada viaje la mayor cantidad de gente. Pero para realizar eso, ¿cierto?, porque les daban un incentivo, ganaban mucho más. Digamos, Transmilenio, cuando se licitó, se hizo la primera licitación, la fase 1 y la fase 2, se estableció que ellos iban a ganar por kilómetro recorrido 6.729 pesos, ¿sí? Si pasaba, es decir, entre más iban ocupados los buses, ellos podrían ganar por encima de ese kilómetro licitado. Y eso es lo que modificó o lo que determinó que las frecuencias de Transmilenio fueran cada vez más lentas para permitir, ¿cierto?,
que se acumularan en cada una de las estaciones o paraderos de alimentador la mayor cantidad de usuarios. Y fíjense ustedes, nosotros en toda la actividad que hemos hecho en la Liga de Usuarios, nunca, aunque tenga uno más de 1000 razones, nunca hemos visto un levantamiento de usuarios por las tarifas. No, todo se ha simplificado por el pésimo servicio. Es que estamos hablando de frecuencias de 30 minutos, 45 minutos. Y en las zonas periféricas de la ciudad, ahí sí que el trauma es mayor. Bueno, nosotros insistimos en eso, en ese punto. Son los contratos de Transmilenio, son los contratos de Transmilenio. Hay que reestructurar los contratos de Transmilenio. Y en un momento de esos que la historia, doctor Gustavo, que usted está más empapado, uno no sabe por qué o qué fue lo que realmente fue esa gotica que rebasó el vaso. La gente en el 2012 llegó al punto máximo de desesperación y se movilizó toda a protestar por el servicio de Transmilenio, por el servicio de Transmilenio. Nosotros como Liga de Usuarios estuvimos liderando y dirigiendo esa movilización, pero por supuesto nosotros como Liga de Usuarios no tenemos la capacidad, ojalá la tuviéramos, pero no tenemos en este momento la capacidad para convocar a tanta gente que salió en el 2012, en el 9 de marzo del 2012. Eso fue un brote de inconformidad, ¿cierto?, de un día X. Incluso, digamos, contando una anécdota, algunos, cuando ya hicimos una evaluación de lo que pasó en el 2012, me contaban, ¿saben por qué empezó el paro? O esa gran manifestación de los usuarios. Porque llevaban como 45 minutos en las Américas, Héctor es testigo, estuvo acompañándonos en ese entonces, y se acumuló tal cantidad de usuarios, que ahí es cuando cada uno de los bogotanos empiezan a mostrar el hombre lobo que llevan adentro, ¿sí? Y cuando llegó el servicio que llevaba retrasado un montón, la gente en ese desespero tumbó una abuelita, y la abuelita se cayó. Entonces unos usuarios fueron a recoger a la abuelita y todo el mundo se bajó, ¿cierto? Ya, y ahí empezó, y usted bloquea las Américas y empieza a fallar todo el sistema desde el portal 80, Suba, ¿cierto? Tunal, todas las estaciones de Bogotá. Y ahí empezó. Bueno, otros pueden tener otras versiones, pero lo que les quiero señalar es que los usuarios realmente se han levantado, no es por la tarifa, sino por el pésimo servicio que presta Transmilenio, por el pésimo, porque es pésimo. Casos que nosotros escuchamos a diario en las localidades que visitamos, que los echan, despiden de sus trabajos o les hacen multas, sanciones, amonestaciones por llegar tarde. Y los empleadores le dicen, no, madrugue más. Y la señora, oiga, es que yo ya madrugué lo suficiente, pero no pasan. Hay unas cosas que están pasando en Bogotá, y eso no sale diario en las noticias, pero pasa todos los días. Digamos, en Ciudad Bolívar es frecuente, ¿sí? Y es como los servicios son tan demorados y cuando pasan llegan repletos, los usuarios que están, digamos, en el recorrido, la última parada, pues tienen que esperar hasta 3, 4 servicios para que cojan uno medio vacío. ¿Qué hacen en esas zonas de Bogotá, en las periferias? También con Juli Quiroga fuimos testigos una vez en Bosa San José de ese hecho, y es que los usuarios, antes de que el bus inicie el recorrido, bloquean, se montan y le dicen, usted no pasa por acá, usted pasa primero por acá. Y el conductor, no, pero es que, bueno, sale todo el mundo a poner la cara de gañán y el conductor obedece. Y eso pasa todos los días. O sea, cuando ya el servicio no llega, entonces ¿qué? Bloqueamos, usted no pasa por esta vía que es la indicada, sino que usted tiene que pasar primero por donde pasa de último. Tanto fue el movimiento y la expresión de inconformidad que el alcalde Petro se llenó la boca, como es costumbre, diciendo que iba a acabar las mafias del transporte. No, eso se llenó la boca y eso todo el mundo le creyó. Pero además, para bajar el movimiento y la inconformidad ciudadana y para, digamos, ganarse unos puntos y confundir a los usuarios, hizo unos supuestos descuentos a la tarifa.
y se creó unos descuentos en Hora Valle, ¿sí? Que ahorita es más fácil ganarse un chance que coger la Hora Valle, porque la redujeron a prácticamente 2 horas, ¿sí? Pero digamos que esa fue la demagogia barata que usó para calmar el movimiento, para confundir a los usuarios, pero además de ser una medida que no funcionó para lo que era concebida, porque supuestamente técnicamente esa medida de colocar un descuento en Hora Valle es para que se descongestione más la hora pico, y eso se redujo como un 0.8%, 0.3%, o sea, la hora pico siguió congestionadísima. O sea, para lo que era concebida la medida, no sirvió, pero sí sirvió para aumentarle las ganancias a los mismos operadores de la fase 1 y fase 2 de Transmilenio. ¿Por qué? Porque es que ese descuento no lo hizo sobre la base de disminuirle las ganancias y las utilidades, sino que lo hizo sobre la base de coger más recursos del distrito, del erario público, de nuestros impuestos, para financiarles en últimas el déficit operacional que se consolidaba al disminuir la tarifa. Bueno, y así confundió un montón de gente. Y después dijo que iba a renegociar los contratos. Y en esta renegociación igualmente salió a los medios a decir que había logrado que el distrito y la ciudad se ahorraran 76.000 millones de pesos al año. Bueno, primero que 76.000 millones no son mucho, pero digamos que 76.000 millones, bueno, eso es plata, y cualquier ahorro que uno pueda hacer del fisco, pues mucho mejor, y más si van destinados a un barril sin fondo, que son los subsidios a los operadores, que eso no va a infraestructura, no va a buses, no va, o sea, no se ve materialmente absolutamente nada, sino que va para sustentar lo que les garantiza el distrito a través de las ganancias que les garantiza el distrito a través de la tarifa técnica, que es esa ficción que crearon, donde están, digamos, todos los costos, la remuneración del capital invertido, los gastos laborales, administrativos, lubricantes, llantas, etcétera, etcétera, y lo que realmente recaudan por concepto de tarifa. Entonces, ese déficit operacional, el distrito inyecta plata. Tanto así que la Contraloría sentenció y está en un proceso disciplinario porque se destinaron del distrito sin la debida aprobación más de 150.000 millones de pesos. Y eso era año tras año, año tras año, año tras año. Bueno, pero entonces el alcalde Petro dijo, no, vamos a renegociar los contratos, salió la renegociación y salió a los medios a decir que le había ido muy bien a la ciudad. Nosotros en la Liga de Usuarios nos tomamos a la tarea de, bueno, sí le fue bien a la ciudad, porque lo que es del César es del César. Uno pues tiene que reconocer lo que esté bien hecho. Tampoco es una cosa que, no, si está bien hecho, pues démosle digamos, ese aval o ese acierto, reconozcamos. Bueno, solicitamos a Transmilenio el estudio financiero que le daba la viabilidad a la renegociación de la fase 1 y fase 2, y solicitamos el otro sí, en últimas el contrato, la prórroga que habían firmado los operadores privados. Miren, si ustedes leen ese documento, y el que lo necesite podemos consultar, ese está en físico, no lo tengo en digital, no van a encontrar en ninguna de las páginas, que eran bastantes, en ninguna de las páginas van a encontrar una palabra que diga vamos a disminuirle las ganancias a los... Nada. Es más, el énfasis de todo el documento en la parte emotiva, argumentativa, es no le vamos a tocar la remuneración a los operadores privados, se la vamos a mantener al mismo precio que le garantizamos cuando se abrió la licitación. Tanto así que explicaban con ejemplos. Los operadores privados en la licitación estaban ganando 6.729 pesos por kilómetro. Después de la renegociación siguen ganando los 6.729 pesos por kilómetro. Pero sí hizo algo muy grave,
Y es que en esa estructuración, como a ellos les pagan por kilómetros, lleven o no lleven pasajeros, en esa estructuración del precio por kilómetro, no solo digamos que están incluidos todos los gastos laborales, administrativos, de mantenimiento de los buses, sino que también están incluidos, bueno, y la ganancia, la utilidad en últimas, que es alrededor del 16%, sino que también están incluidos la amortización de los buses, es decir, en castellano, el pago de los buses. Y cuando hicieron este contrato, dijeron, en 10 años, que era, digamos, la fecha de vencimiento del contrato, ellos dijeron, en 10 años se pagaban los buses. Y por supuesto, esos buses se pagaban 2 veces en 10 años. Pero digamos lo que el contrato dijo que en 10 años se pagaban, ¿sí? Bueno, cuando el doctor Gustavo Petro le extendió la vida útil a 3 años a los contratos de la fase 1 y fase 2, y al no descontarle ni tocar en ni un solo pelo la remuneración que a ellos les habían otorgado desde que se ganaron la licitación, cometieron de paso un detrimento patrimonial al erario público y a la ciudad, porque no les descontaron el 10% que iba de ese porcentaje de kilómetro que iba a los buses. Nosotros hicimos los cálculos en la liga y también con Julio lo rectificamos la última vez que incrementó la tarifa, y bajito, con solo ese contrato, el distrito le regaló a los operadores privados 276.000 millones de pesos. El que iba a acabar con las mafias del transporte. Yo me acuerdo mucho porque yo en el ejercicio de la abogacía me tocó asesorar el sindicato de Aguas Bogotá, y esto se sale un poco pues del panorama, pero tiene que ver. Y estábamos asesorando al sindicato, y mi jefe y yo, Ramón Pava y yo, insistíamos al sindicato, independencia, independencia. Claro, por supuesto, como era la bandera, los recicladores y que iba a acabar con las mafias del aseo. Bueno, le comieron cuento a la administración todo el tiempo. A lo último, cuando hubo la negociación, estábamos ya en mesa de negociación colectiva, dejaron vencer los términos el sindicato y todos los sindicatos por irse a una reunión con Santos. Y todos, no, felices, no, que es que esto es la paz y que yo no sé qué. Bueno, cuando ya llegan después de la negociación, yo hablo con la presidenta, que yo dije, pero ¿usted cómo hace esta brutalidad? Ya se vencieron los términos, ya se quedaron todos los trabajadores de Aguas Bogotá sin convención colectiva, ¿sí?, sin fuero circunstancial. Ellos me dicen, no, pero es que esto es por un bien mayor. Bueno, oiga, ustedes que tanto defendían y que se fueron a gritar a la Plaza de Bolívar que afuera las mafias de Vargalleras, y se van con Santos, que está y Petro, que está de pipí cogido con Santos, no, y que además es el principal, digamos, beneficiario no solo de los negocios del aseo, sino del transporte, a través de la familia Ríos Velilla. La familia Ríos Velilla era dueña de Consorcio Express, puso a un testaferro a cuidar las acciones y se quedó con Recaudo Bogotá, que es la que maneja todos los ingresos, todas las tarjetas de Bogotá, del transporte de Bogotá, y se queda con la módica suma del 11% de toda la bolsa del transporte de Bogotá, que es por ahí de 3.3 billones de pesos, por poner unas niñas a repartir unas tarjetas y por comprar unas tarjetas en China a LG, que pues ellos no tienen que hacer ninguna, digamos, capacidad inventiva, o cierto, no, o sea, las compran como uno compra en China cualquier cosa barata que uno se consigue en China, ¿sí? Bueno, se quedan con el 11%. Y con esta renegociación se ratificó lo que se ha venido ratificando, y es la andanada del petrosantismo para quedarse con los principales negocios de Bogotá y para beneficiar aún más a los grandes cacaos de Bogotá. Fíjense ustedes, no solo les regaló
276.000 millones por no descontar el 10% de lo que, digamos, de lo que ingresaba en la tarifa técnica iba para pagar los buses, sino que le amplió la capacidad transportadora a G-Móvil y a Consorcio Express, que es de la familia Ríos Velilla, en 150 buses, y no les obligó a chatarrizar ningún bus tradicional. Algunos consultores, y digamos, uno de los más estudiosos en este tema, que es Juan Carlos Flores, señalan que el regalito por ampliar la capacidad transportadora a los buses eléctricos de la séptima sobrepasa los 2 billones de pesos. Porque es que si uno se quiere quedar con el negocio de Transmilenio o del sistema integrado, la única contraprestación que tienen los operadores es chatarrizar. Lo único. La única, y bueno, y andar los buses. Pero sí, pues eso lo colocan a los conductores. Pero la única contraprestación en serio que tiene los operadores de Transmilenio para quedarse con el negocio es chatarrizar. Y les amplió la capacidad transportadora en 150 buses y no les exigió chatarrizar. Claro, todo esto señalando, porque es que se llena la boca siempre con frases populistas. No, que esto es por el cambio climático. Nosotros en la Liga le hemos dado un seguimiento, todavía no hemos sacado el documento, estamos esperando una respuesta de Transmilenio, pero fíjense ustedes, y puede sonar conspirativo lo que quieran, pero fíjense ustedes que cuando fue la renegociación, y esto también lo sé porque cuando solicité el documento de la viabilidad técnico-financiera para la renegociación de los contratos fase 1 y fase 2, yo le pregunté a la subgerente de Transmilenio, bueno, pero ¿por qué van a ampliar? ¿Por qué no sacan esto a licitación? Es por el negocio de los buses eléctricos. Bueno, eso fue en marzo del 2013. La renegociación se dio el 6 de mayo del 2013, pero ya venía andando. Marzo del 2013, métanse al que todo lo sabe, Google. Pongan Bill Clinton, Petro, y sale ese tipazo arrodillado y con esa cara de felicidad al lado de Bill Clinton en un taxi eléctrico, en la cumbre del cambio climático en Cartagena. Pasa eso y prorrogan los contratos de la fase 1 y fase 2, inmediatamente. ¿Pero para qué? Ya vimos la noticia, la propuesta de los operadores de la fase 1 y fase 2 para realizar el gran proyecto de Bogotá Eléctrica, para quedarse con la troncal de la Caracas, con la fase 1 y fase 2, por 30 años, y ellos asumen pues, y hacen las inversiones, se supone, comprando y electrificando todos los buses de Bogotá. Buses eléctricos Bill Clinton. Se prorroga los contratos de la fase 1 y fase 2. De nuevo, Petro se va a la cumbre del cambio climático hace 3 meses en Nueva York. Feliz de la vida con el alcalde de Nueva York, feliz, defendiendo todas las tecnologías renovables, como lo venden. Y me parece una noticia muy curiosa que ese mismo día de la cumbre climática de Nueva York sale una noticia pues desconocida, que los Rockefeller, que tienen los fondos más grandes de inversión en energías fósiles, combustibles, pasaron esos fondos de inversión, dejaron de estar en esas energías fósiles, ¿sí?, en petróleo, y los pasaron a las energías renovables, que es toda la cuestión eléctrica. Yo me puse a detallar. La vaina es que me falta es la prueba reina. Pero Bill Clinton es el lobista de la Clean Fund of Technology, que es la que está promocionando con el Banco Mundial todo este cuento de los carros eléctricos y todas las cuestiones. Después el alcalde Petro, no contento con lo que le hizo del contrato de Transmilenio, saca un decreto ordenando que todas las patrullas de Bogotá y todos los vehículos de Bogotá sean eléctricos. Y hace un mes, hace 15 días, hubo una feria de exposición en la Plaza de Bolívar,
con todos los carros eléctricos, para la policía. Estamos hablando de un negocio gigantesco, un nicho de negocio que quieren meter acá en Bogotá con el cuentico que se va a mejorar el cambio climático. Hombre, si se quiere mejorar el cambio climático, y pues con el respeto de los ambientalistas, primero hagan y arreglen el río Bogotá. Y por Dios, metan un metro, que eso sí tiene efectos en la ciudad. Pero esta tecnología, primero que no está en su máximo punto de desarrollo, ¿sí? Es mucho más costosa que los buses que funcionan con combustible, incluso colocándole combustible Euro 5, que es la mejor calidad. Y adivinen a quién le van a cargar esos incrementos en los costos de los vehículos, pues al usuario. Incluso un amigo me dijo, oiga, eso no está definido. Un señor que es miembro de la Asociación de Ingenieros de Bogotá, que fue gerente de Codensa, nada más y nada menos. Y él me decía, ¿y dónde van a colocar las electrolineras? ¿Las qué? En vez de gasolineras, electrolineras. ¿Y con qué energía? ¿Bogotá tiene esa energía? Porque sí, uno dice, no, pues sí, tiene energía. Y hay unas subestaciones y ahí puede mantener. Pero, ¿tiene la capacidad para alimentar eso? ¿Y quién va a asumir la inversión de las electrolineras? De nuevo nosotros los bogotanos, colocándole todas las obligaciones, ¿sí?, que deben asumir ellos contractualmente. Bueno, pasó el contrato de la fase 1 y fase 2. Ese horror, pero además con un agravante que hemos venido denunciando mucho. El tipo, por armarle un negociado a Bill Clinton, está colocando o puso en riesgo a toda la ciudadanía. Cuando a mí me entregaron el informe de la viabilidad técnica financiera, también me entregan los estudios técnicos de las ensambladoras que Marco Polo, Buscar, Mercedes-Benz, que ensamblan pues los Transmilenios, donde pues que era un requisito pues para la prórroga, que eran los estudios técnicos para definir si esos buses tenían la capacidad de soportar otros 3 años de vida. Vean, los estudios más chambones que uno puede encontrar en la vida. Si es un párrafo, es mucho. Pero ¿qué señalan en ese párrafo cada una de las ensambladoras? Porque es que no se toman, o sea, no hacen un estudio de las condiciones materiales concretas a hoy, sino que se despachan en un párrafo todas las ensambladoras diciendo, no, claro, por supuesto, estos Transmilenios pueden durar hasta 3 años más si funcionan en condiciones ideales. Y entonces uno tiene que mirar cuáles son las condiciones ideales de un Transmilenio, de un articulado. Ojo, fase 1 y fase 2 son articulados. Los que estamos viendo que son los más grandes, los biarticulados, ya eso entraron por otros contratos, por otra negociación o por ampliación, pero el grueso de la flota de los buses de fase 1 y fase 2 son articulados. ¿Cuánto puede transportar un articulado hora sentido? O sea, técnicamente, ¿cuánto es lo recomendable que pueda transportar un articulado hora sentido? 25.000 pasajeros. ¿Cuánto le está metiendo el distrito hora sentido a los Transmilenios articulados? 50.000 pasajeros. Esas son condiciones técnicas, adecuadas, perdón. Son condiciones ideales, pero a eso súmele la Caracas. Si no puede estar más destrozada, porque no puede estar más destrozada, aparte pues del negociado que han hecho con las losas, ¿cierto? Esos huecos que vemos a diario en la Caracas destrozan, ¿cierto?, la capacidad del vehículo. Por eso se están partiendo por la mitad. Ya llevan 3 buses partidos por la mitad. Hoy salió 2 buses que se encontraron, se estrellaron en el norte, en Toberín, y otro en el sur, del Sistema Integrado de Transporte Público. ¿Están funcionando con las condiciones técnicas adecuadas? No están funcionando. Ellos llegaron a un compromiso que iban a hacer una repotenciación de los equipos de 80 millones. ¿Dónde están? Yo he pasado un derecho de petición y no me han contestado absolutamente nada.
Es más, les he pasado varios derechos de petición diciendo, bueno, deme cuál es la investigación interna de por qué hubo o por qué han habido tantos accidentes y discrimínelos uno a uno. Mudos. Siempre salen con la fácil, le echan la culpa al conductor. Pero, bueno, los que tienen carro, yo no tengo carro. Tuve una mala experiencia muy joven y no quise tener más carro en la vida. Ni manejarlo, ni intentar manejar. Pero los que tienen carro, saben que no es lo mismo usted andar el carro por la séptima a meterle una trocha. Ese carro le saca la mano en 3 meses. Pero por supuesto, ese carro no le dura lo que le duraría si usted se dedica a hacer viaje de la circunvalar al centro circunvalar, ¿sí? Listo. No está funcionando con las condiciones ideales y ahí está colocando a toda la ciudadanía en un riesgo enorme. Está en riesgo la seguridad de todos los usuarios de Bogotá. Y no ha pasado algo grave, de verdad. Así como dicen las mamás, porque Dios es muy grande. Uno no encuentra de verdad otra explicación. ¿Por qué? Bueno, digamos como dicen las mamás. No, sacaban el informe así, 712 accidentes. 712 accidentes, lo sacaron hoy. Y 35 muertos. Más que cuando había el antiguo sistema de transporte. Pero cuando yo digo que estamos exponiendo a la ciudad a un riesgo mayor, es que aquí puede haber una catástrofe de tamaños, pues, ¿sí? Que se partan dando 80 kilómetros por la mitad, en la mitad, ahí sí se mueren todos fritos. Pero no, valió más el interés particular de entregarle un nuevo nicho de negocio a los norteamericanos en cabeza de Bill Clinton que la vida de todos los usuarios de Bogotá. Y eso es así. O no hay otra explicación para decir por qué han habido en solo este año 712 accidentes y 35 muertos. Es que es una locura. Bueno, y pasamos al sistema integrado de transporte público. Y el sistema integrado de transporte público le ha colocado un ingrediente, digamos, en contra de los usuarios, o ha complicado aún más la situación de los usuarios, por lo que ya voy a señalar. Yo al principio comencé, y de pronto lo dije sumeramente, y es, bueno, ¿qué es sistema integrado de transporte público? O sea, a mí me dicen, bueno, resúmame en una frase qué es sistema integrado de transporte público. Es fácil, sin echar carreta, es la profundización de Transmilenio, no más, la fase 3 de Transmilenio. Que coloquen a Robinson Díaz todos los días diciendo que por aquí es el camino, que esto es nuevo, que es lo mejor para la ciudad, que es el cambio de la cultura. No, mire, es la profundización de Transmilenio. Y lo voy a explicar por qué es la profundización de Transmilenio. Cuando yo comencé la charla, señalé un aspecto. ¿Cómo es o cuál es la esencia, digamos, del funcionamiento operacional de Transmilenio? Troncal y alimentación. Fase 3, además de los buses zonales, que reemplazarían los buses tradicionales, fase 3 también es la 26 y la 10ª. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitar la 10ª, la troncal de la 10ª. ¿Cómo funciona? Medio vacía. Sí. Vacía. La pregunta, compañero, es la siguiente. Para que funcione como ellos esperan que funcione, debe funcionar a los niveles de ocupación como funciona la Caracas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a sacar todos esos usuarios? ¿Cómo van a montar a los usuarios para llenar la 10ª o la 26? Que la 26 hay más gente, perdón, pero tampoco funciona como funciona la Caracas o la autopista sur. ¿Cómo hacen ellos para llenar la 10ª al nivel de ocupación de la Caracas?
fácil, obligando a los usuarios a transbordar. Y a transbordar a Transmilenio. Entonces, uno mira a todos los usuarios que son de los cerros orientales, que son los más aledaños a la troncal de la 10ª, que son los usuarios de San Cristóbal, Usme, etcétera, etcétera, que son una cantidad enorme. Ellos ya están viviendo en carne propia las consecuencias del sistema integrado de transporte público, porque les quitaron las rutas tradicionales que tenían una característica. Y miren, con eso yo no quiero defender al transporte tradicional porque estoy en contra, digamos, de la concepción desordenada y anárquica del transporte tradicional, ¿sí? Aunque rescato algunas cosas, ¿sí? Pero si algo había que rescatar del transporte tradicional, era la característica del transporte tradicional. Y ustedes que han cogido bus más que yo y conocen Bogotá más que yo, ¿sí?, sabrán que la característica principal de los buses tradicionales, ¿cuál era? La frecuencia. Además de eso, pero eso era más por la guerra del centavo, era que las rutas eran de extremo a extremo. ¿Sí? La continuidad, la frecuencia, la rotación. Claro, pero digamos que ahí me pueden, si aquí hay un peñalosista, ahí le sale a gritarle, ah, pero es que eso es la guerra del centavo. Y sí, por supuesto, la frecuencia era mucho mejor en el transporte tradicional por la guerra del centavo, porque como los conductores ganaban, por cada pasajero movilizado ganaban 100 pesos, entonces era el que cogiera más usuarios. Aquí como ganan kilómetros recorrido, les vale, ¿sí?, si recogen o no recogen, no, pues igual ganan, ¿sí? Ahora, si llevan más usuarios por cada viaje, tienen un incentivo. Entonces, ¿qué hacen? Aumenta las frecuencias, ¿sí? Pero la característica principal del transporte tradicional era que tenían rutas de extremo a extremo. Sí. El ejemplo más concreto, Lijacá-Bosa. ¿Qué puede ser más extremo a eso? Soacha-Tunja. Sí. Eso era así. Y con un solo viaje, el usuario solucionaba su destino y llegaba a su punto de destino. Y no había transporte. Listo, ya, con un solo viaje. Y lo dejaba cerca de la casa, o lo dejaba cerca del trabajo, bueno, todo. Esa era la esencia. ¿Qué hicieron cuando entraron los buses zonales del sistema integrado? Recuerden esto, troncal y alimentación, ya no les era negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué se inventaron estos señoritos de Transmilenio? No, pues aquí dividamos la ciudad en 12 zonas, una neutral, que es el centro. Esas 12 zonas se las entregamos a 7 empresas, ¿sí? Las zonas que tengan las empresas, digamos, esos buses no pueden salir de esas zonas, y entonces dividieron lo que eran antes de los buses tradicionales, los dividieron en 3 servicios: auxiliar, complementario y urbano, en colores: vino tinto, naranja y azul. Cuando uno se mete a la página de Transmilenio o revisa los contratos del Sistema Integrado de Transporte Público, uno se da cuenta que los buses naranjas y vino tinto, los auxiliares y los complementarios, tienen funciones estrictamente de alimentación. No tienen, son rutas circulares. Miren, una de las experiencias más bonitas era, nosotros como Liga de Usuarios nacimos precisamente en la 151, porque a los residentes de ese sector, yo en ese entonces vivía allá, nos colocaron una ruta complementaria. En ese entonces uno no tenía ni idea de que era complementaria, pero era una ruta circular, Cedritos, ¿sí?, que recogía pasajeros y los alimentaba a Transmilenio. Y nos cobraban, y todavía cobran, 800 pesos por ese servicio de alimentación. Y nosotros nacimos, ¿por qué? Porque pues en la inocencia en ese entonces, nosotros decíamos, oiga, pero no entiendo. Yo acababa de ir a Mirandela, donde un gran amigo mío, Andrés Pachón, y ahí conocí el alimentador, en el Portal Norte. Yo, pero usted es gratis, ¿sí?, y alimenta personas. ¿Por qué que alimenta personas, nos cobran 800 pesos? Bueno, esa era la prueba piloto del SITP, esa fue la primera prueba piloto del SITP. Y entonces uno le decía a la administración, en las reuniones que hicimos en la alcaldía local y con los funcionarios de movilidad, y nos decían, no, es que eso no es un alimentador. Ay, mi hija, tiene 4 patas y ladra, es un perro.
recoge usuarios y los lleva a las estaciones de Transmilenio. Es un alimentador, deje de echar cuentos. Y entonces, ¿por qué nos coge a nosotros, ¿sí?, que tenemos que pagar 800 mientras toda la ciudad no paga un peso por alimentador? Bueno, ahí empezó eso. Y ese era el negocio. Y por ellos cobrarían 800 pesos por el alimentador y por el transbordo, no 300. O más bien, para allá van. Sino que, como toda carnada, uno no puede poner una... ¿sí? No, tiene que poner una carnada jugosa para que la gente entre. ¿sí? Pero una vez tengan la obligación, ya se les cree la obligación, ¿sí?, y se les cree la necesidad, ahí sí tome, para que lleven. Bueno, entonces crearon 3 servicios: complementario, auxiliar y urbano. Los buses complementarios y auxiliares son servicios de alimentación, rutas circulares, no pueden salir de las zonas adjudicadas o de las localidades. ¿Sí? Y esas rutas han reemplazado un montón de rutas del transporte tradicional que antes iban hasta el extremo de la ciudad. Pero no, en muchos de los conversatorios o asambleas de usuarios que hicimos con movilidad, nos decían: no se preocupen, señores, que para eso están los buses azules. Los buses azules van, digamos, a coger o van a mantener las rutas de los buses tradicionales. Y sí, hay unos buses azules que mantienen las rutas de los tradicionales, pero son una minoría. Y la mayoría han fraccionado las rutas. ¿sí? Caso de Bosa, San José y San Diego. Antes cogían el 722 o el 822 y los llevaba hasta Lijacá. Ahora el bus que colocaron reemplazando a la ruta del tradicional, no solo no va hasta Lijacá, sino que cambió el recorrido del trayecto. Antes iba por la autopista sur, ahora va por la 1 de mayo, entonces ahí afectó un montón de gente. Pero después llega hasta la 127. Si usted quiere seguir más allá del norte, o más allá, ¿cierto?, dependiendo del recorrido, tiene que transbordar. Sí, puede que salga de la localidad y que recorra varias localidades, pero llega un momento que si usted quiere o tiene un destino donde el trayecto sea bastante largo, tiene que necesariamente que transbordar. Con una, digamos, afectación mayor. Y es que, y eso lo reconoce hasta Peñalosa, los usuarios de las periferias, que por lo general son los usuarios más humildes de los humildes de la ciudad, ¿sí?, tienen una característica: además de vivir en las periferias, trabajan en las periferias, al otro extremo de la ciudad. Y los contratos de Transmilenio, del sistema integrado, establecieron que para que el usuario sea acreedor del descuento de 300 pesos, o sea, para pagar el transbordo a 300 pesos, tiene que hacerlo antes de los 75 minutos, desde que coge el primer servicio. Si sobrepasa los 75 minutos, por supuesto, paga la tarifa plena. Miren, eso ya la gente lo está sintiendo. No se ha sentido el golpe y el garrotazo de una, porque como ni siquiera han logrado unificar las tarjetas, entonces todavía no son efectivos los descuentos, y entonces Movilidad ha intentado de mantener unas rutas o algunas rutas tradicionales para no afectar tanto a la movilidad. Pero cuando esté el 100% del SIP y esté integrado las tarifas, además que hay una cosa: en los contratos de Transmilenio le permiten al operador realizarle propuesta a Transmilenio para modificar las rutas cuantas veces quiera, sin consultarlo con la comunidad. Y por supuesto, ¿cuál es el negocio principal? La troncal. ¿Y a dónde van a ir todas las rutas de la ciudad? Alimentar, más las ya saturadas estaciones de Transmilenio. Y fíjense ustedes que cuando hubo la renegociación, entre los aspectos técnicos que, digamos, indicaban de por qué era necesario realizar la negociación, no para beneficiar a los usuarios, sino para corregir unas fallitas que no les beneficiaba a los operadores, como cuál. Antes tenían el fondo de contingencias en el Transmilenio fase 1 y fase 2. El fondo de contingencias, como su nombre lo dice, era para contingencias, una cosa pues esporádica.
No, ese fondo lo convirtieron en la regla general, ¿cierto? Y lo empezaron a alimentar de platas que no tenían la aprobación del Consejo de la Ciudad para esa destinación específica. Entonces, había un problema legal. El Sistema Integrado de Transporte Público lo había solucionado con el Fondo de Estabilización Tarifaria, el FET. ¿Por qué? Porque el FET sí era un cheque en blanco. Y el FET sí establecía en los contratos del Sistema Integrado que Transmilenio tendría la función de un año antes, con un año de anterioridad, ¿cierto?, proyectar el alza, pasar el presupuesto al Consejo, hacerla con todas las legalidades, ¿sí?, sin importar cuál fuera el déficit tarifario entre lo que le garantiza el distrito a los operadores y lo que realmente recauden por concepto de tarifa del usuario. Pero otro problema que tenían era que ellos, y ellos mismos lo señalan en el documento del análisis financiero y la viabilidad técnica para la renegociación, ellos mismos lo señalan, que los estructuradores del SITP esperaban que se diera un aumento por encima de 4 puntos del índice de pasajeros por kilómetro. Para que me entiendan, y solo para tener como una medida y no nos confundamos con algoritmos y cosas matemáticas que establecen todo el tiempo los contratos de Transmilenio. En este momento, cuando nosotros nos montamos a un Transmilenio en hora pico, estamos en un índice de ocupación de más o menos promedio 5.1, 5.2 pasajeros por kilómetro. Bueno, ellos en ese estudio dijeron que con el Sistema Integrado de Transporte Público esperan que el índice de ocupación de las troncales esté por encima de 5.8. No, o sea, es una cosa, yo no sé cómo van a hacer. O sea, lata de sardina ya se quedó pequeña, eso tiene que ser, no sé, hay que buscarnos otro término, pero se quedó pequeña la lata de sardina. Las latas de sardinas y las sardinas que están ahí pueden respirar y uno hace así, escucha el agua. No, estas no van a poder, ¿cierto? Van a estar tan presionadas, ¿sí?, que no va a poder uno ni siquiera respirar en esos Transmilenio. Pero entonces, ¿qué pasaba? Como el IPK, lo que yo estaba señalando que era el incentivo que le daban al operador privado para que ganara más del precio licitado, ¿sí?, del costo por kilómetro licitado, ellos decían, el índice era, si estaba por debajo de 4.8, los operadores privados asumían las pérdidas. Entonces, ganaban por debajo del costo licitado, es decir, por debajo de 6.729 pesos. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Pero si el índice de pasajeros por kilómetro sobrepasaba 5.8 pasajeros por kilómetro, ahí sí, aparte de ganarse la eficiencia operacional, porque ya no tienen que pagar doble combustible ni dobles horas de trabajo, ¿sí?, se ganaban, o Transmilenio S.A. al distrito les pagaba por encima del kilómetro recorrido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como el Sistema Integrado de Transporte Público y los buses zonales que dispusieron para la ciudad iban a estar en función de alimentar más pasajeros a las ya saturadas estaciones de Transmilenio, pues obviamente se iba a reventar el índice de pasajeros por kilómetro por encima de lo que establecía el contrato. Entonces iban a ganar más los operadores troncales de la fase 1 y fase 2 que todos los demás agentes del Sistema Integrado de Transporte Público. O sea, se iban a descompensar las cuentas entre ellos mismos. O sea, ellos hacen esa renegociación no para beneficiar a la ciudad, sino para que no se descuadraran las cuentas, porque si bien los mismos operadores de Transmilenio son los dueños del Sistema Integrado de Transporte Público, también hay operadores del Sistema Integrado de Transporte Público que no son dueños del Sistema Integrado. Entonces, el cálculo que ellos dijeron, oiga, ¿yo por qué? Si yo les llevo antes usuarios a Transmilenio, fase 1 y fase 2, y ustedes se van a ganar más que yo. Y entonces, en la repartición de la torta, me va a quedar menos y a ustedes les va a quedar más, porque los contratos de la fase 1 y fase 2 establecieron ese incentivo que les pagaba más por kilómetro recorrido si metían por encima de 5.8 pasajeros. Por eso renegociaron los contratos. Sí. Pero esa problemática, esa esencia, digamos, de colocar a todos los buses en función de alimentar a las troncales de Transmilenio, es lo que explica en últimas por qué ha incrementado en casi un 43% la demanda en este último año. O sea,
Estamos hablando de incrementos exorbitantes de pasajeros que están metiéndose, no porque quieran, sino porque los obligan a montarse al sistema integrado y no les dan otra alternativa para movilizarse. Y las rutas que antes tenían de extremo a extremo, pues ya no están de extremo a extremo, sino que están alimentando más pasajeros de Transmilenio. Por eso han habido más brotes de inconformidad en toda la ciudad. Porque es que no, el sistema no aguanta más. El sistema no aguanta más. Bueno, y sobre eso, entonces, se discute cuál es la solución para la ciudad. Y más o menos en el paro de transporte, del cual, como lo dijo Gustavo, tuve la oportunidad de ser parte de la mesa de negociación, logramos entender, digamos, con cifras confidenciales, cuál es la dimensión de la problemática de la movilidad de Bogotá. Con el sistema integrado de transporte público, cuando hicieron la estructuración tarifaria, a los buses azules, cuando ustedes ven un bus azul vacío, no está vacío. Ahí hay pasajeros virtuales, el distrito está pagando. Pero ¿qué es lo grave? Cuando se hizo ese diseño tarifario, ellos proyectaron el cálculo del kilómetro recorrido sobre la base de que iban a recibir 6.300.000 pasajeros el sistema integrado de transporte público. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la realidad de hoy? Que el transporte público, en su totalidad, en este momento, está movilizando 4,5 millones de pasajeros. De entrada, hay 1.800.000 de pasajeros que el distrito está pagando sin que se monten al sistema integrado de transporte público. Y uno se tiene que preguntar, ¿y a dónde se fueron esos pasajeros? Pues a la moto y al carro particular. ¿Por qué? Porque al pobre no le estimuló la tarifa ni la comodidad y se metió a la moto. Y ya hizo una inversión en la moto y está pagando unas cuotas en la moto. Y el rico, por supuesto, no tanto por el precio, sino porque no se soporta los olores de Transmilenio y la incomodidad terrible, entonces se metieron y se hicieron al carro. Y para que usted lo saque, solo tendría que tener un transporte público que realmente estimule a los usuarios, y eso no es Transmilenio. Tanto así, bueno, y eso es una de las medidas que van a tomar, y ya, digamos, entremos de una vez al tema, que es, bueno, ¿y cómo solucionamos esto? ¿Cómo obligamos a los usuarios a que se bajen del carro particular para que el distrito no tenga que subsidiar 1.800.000 pasajeros sin que se monten? Entonces Petro, desde que entró a la administración, ha venido insistiendo en una idea: peajes urbanos. Peajes urbanos, que esos recursos que obtengan, que se recauden en los cobros por congestión, no van a servir para hacer vías. Ahí tienen destinado como un 20%, o sea, del total que recaude, un 20% iría para vías. Pero el porcentaje grueso va para subsidiar la operación de Transmilenio. No lo pudieron hacer antes porque el Plan Nacional, primero, los peajes urbanos en la normatividad de Colombia, primero no existían. Solo empezaron a existir cuando en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos colocaron que se podían colocar peajes urbanos en las ciudades y que además no solo iban a tener destinación específica en la infraestructura, sino que podían utilizarse esos recursos que se recaudaran para subsidiar sistemas estratégicos y sistemas masivos de transporte. Eso fue lo que, digamos, le dio el sustento legal. Si no estoy mal, en el artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. ¿Sí? Sí, ya estamos en 2010-2014. Y no lo ha podido colocar Petro porque el Consejo se lo ha tumbado, pero él feliz. Pero lo que quiero señalar es que, digamos, en Chile hicieron un estudio muy bonito, y era que compararon, en Chile tiene Transmilenio y tiene metro, y en Chile colocaron peajes urbanos. Entonces hubo un estudio en Chile donde señalaba, o digamos comparativo, donde las zonas donde había Transmilenio colocaron peaje urbano
y las zonas donde había metro y colocaron peaje urbano. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que donde había Transmilenio, ese peaje urbano, que tiene otra filosofía, y los tecnócratas neoliberales insisten que no es un impuesto, sí se convirtió en un impuesto. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que donde había Transmilenio, la gente no se iba a bajar de su carro. No, porque no le da, no lo estimula. Pero donde hay metro y colocaron peaje urbano, sí sirvió la medida para el fin que tiene propuesto. Bueno, si aquí colocan peaje urbano, la gente, nadie se va a bajar del carro. Y nadie se va a bajar de la moto, además porque ya tienen inversiones. ¿Sí? Ya tienen inversiones. No se bajarían del carro para montarse a Transmilenio. Y pues, si esperamos el metro, hombre, si nos va bien, son 10 años para que terminen. Hay un estudio en este momento Entonces, pero seguramente también se lo dan a Transmilenio. pero ¿cuál es el lío de los peajes urbanos? Cuando nosotros estábamos sentados con la secretaria de Movilidad, esta Constanza García, y con Gloria Flores, la secretaria de Gobierno, ella nos señalaba un aspecto. Como las tarifas y los costos del sistema integrado están súper inflados, el Consejo había aprobado para ese periodo de transición un presupuesto de 850.000 millones para subsidiar la operación. Es decir, los dueños de Transmilenio y Sistema Integrado dijeron: yo no me meto a este negocio si ustedes no me subsidian la operación, digamos, los pasajeros que no se monten si no me los pagan. Yo no me meto en ese negocio. Y el Consejo dijo: bueno, está bien, métanse en este negocio como una prima de riesgo, ¿sí? Y le pagamos 850.000 millones de pesos. A 1 de noviembre ya se acabó la plata. Que esa era la discusión del paro. Porque como se acabó la plata, no hay forma para subsidiar a los operadores, y los operadores, y sobre todo los Egobús y Cobús, que son de pequeños propietarios, y han sufrido, digamos, todas las consecuencias del boleteo financiero de los bancos de Colombia, porque no les quieren prestar. En últimas, el problema de esas dos empresas es que no les quieren prestar, porque no tienen un capitalista de fuerte, pues, que respalde esas deudas, que sirva como garantía. Y uno dice: pero ¿qué más garantía que la exclusividad de un negocio de transporte en Fontibón y el Perdomo? Aunque le parece poquito. Tienen la garantía exclusiva de los contratos. Pero bueno, como el distrito no tiene más plata y ya se le acabó, y el Consejo no le quiere aprobar otra partida, que para que se solucione el problema financiero necesitarían otros 600.000 millones de pesos, ¿sí? Lo que están haciendo es estas medidas desesperadas. ¿Y qué le viene a la ciudad? En esta alianza del petrosantismo, entregarle más negocios a los grandes cacaos de Bogotá y de Colombia. ¿Por qué? Porque entonces ahorita se inventaron digamos, un dilema, o un falso dilema, ¿sí?, que quieren colocar a la ciudad, y con esto concluyo, y es: ustedes tienen que mirar muy bien, bogotanos, qué hacen. Y ya el gobierno nacional lo señaló. O priorizan para metro, o priorizan para las troncales de Boyacá y 68, que no se han construido y se necesitan construir, ¿sí? O priorizan en los cables, o priorizan en la reparación de la Caracas. Y entonces, digamos, las conclusiones del foro pasado, Luzania me comentó un poco de lo que se llegó al foro de Pro Bogotá, liderado por Martín Santos Petro y su papá. Y es: listo, metámosela toda al metro, ¿sí? Pero resuelvan lo de la Boyacá, resuelvan lo de la Caracas, resuelvan todo lo demás. ¿Y qué resuelvan? Puras APP y peajes urbanos. O sea, estamos hablando de que lo que se viene para Bogotá es una andanada de privatización y de encarecimiento de la vida de cada uno de los ciudadanos capitalinos, que no tiene precedentes
en la historia de la ciudad. Entonces, cables, APP. 68 Boyacá, APP, y cobran con peajes urbanos. Y se sacan la plata con peajes urbanos. ¿Sí? Si quieren meterla a Caracas, bueno, le tenemos la oferta de Bogotá Eléctrica, que además ahí enganchamos a Bill Clinton para que meta todos sus buses eléctricos, ¿sí? Y también le reparamos esto y nos quedamos con la exclusividad del negocio durante 30 años. ¿Sí? Y tras de eso, como proyectaron en la tarifa del sistema integrado que iban a movilizarse en el transporte público 6.300.000, y no los hay 4.500.000. Entonces, así se implemente el 100% del SITP, el distrito va a tener que seguir financiando año tras año 436.000 millones de pesos en subsidios a la operación para la basura. Esto es una locura. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como usuarios, como capitalinos, como bogotanos y como colombianos? Bueno, lo primero, pues, como es la vida, uno antes de correr tiene que gatear, ¿sí? Primero es pelear las cosas concretas de nuestras rutas, en las localidades, en los barrios. Digamos, ahorita que no se ha implementado el 100%, yo he insistido en esta idea en las asambleas de usuarios que hemos asistido. Y aunque sea carreta, perdónenme la expresión, digamos, es la oportunidad para que antes de que se implemente el 100%, tengamos un transporte que consulte nuestros intereses. Porque si ahorita es difícil, digamos que las rutas, por lo menos, son las afectaciones mínimas y las frecuencias, que es lo que siempre han levantado los usuarios, si ahorita es difícil que las rutas consulten los intereses de los usuarios, pues va a ser 20.000 veces peor cuando esté el 100% de la implementación del SITP. Ahí sí que es apague y vamos, al colgar los guayos. Entonces, primero, peleemos las cosas concretas de nuestro barrio. Yo he insistido en que estas peleas las tenemos que dar de la mano de las juntas de acción comunal. Pero bueno, en los barrios hay 20.000 organizaciones, ciertos ciudadanas. Aquí tenemos la presencia de la red, que es de las organizaciones más grandes en Kennedy, que mueve y moviliza gente y pelea por los derechos de la gente. Bueno, con todos ellos tenemos que unirnos a un propósito que es común, que nos afecta tanto a ricos como a pobres, como analfabetos, como grandes conocedores de la verdad, a todo el mundo, sean verdes, rojos, amarillos, de todos los colores políticos que ustedes quieran, ateos o cristianos, es la movilidad. Y en últimas, en la medida que nosotros vayamos enseñándole a la gente cómo peleamos y cómo solucionamos rutas concretas, cómo le sacamos a la administración beneficios para la ciudadanía, ¿sí? Esto en últimas va a terminar en un gran estallido social. Ahora, lo peor viene el próximo año, y yo he insistido en esta idea, y es que una cosa es que a uno le impongan una carga que uno tenía, a que le quiten algo que uno tenía. Miren, ¿qué nos van a quitar? Bueno, todos los buses verdes alimentadores, los contratos se les acaban en el 2015. Bueno, ¿y qué van a hacer esos buses alimentadores? Por supuesto van a hacer rutas complementarias del SITP. Es que no puede ser de otro modo, o si no, lloverían las tutelas diciendo, oiga, discriminación negativa, ¿cómo así que? Porque los alimentadores hay, digamos, en San Cristóbal sí, va hasta el Codito y son sectores populares, pero pasa por estrato 6, los alimentadores del norte. Y también hay buses complementarios del SITP que son alimentadores en los barrios más paupérrimos de la ciudad, y también al ladito hay alimentadores. Entonces, no, o cobran o no cobran, ¿sí? Todos esos buses desaparecen. Y si la ciudad, digamos, ha soportado en buena medida Transmilenio, sobre todo esos sectores alejados, es porque el alimentador tiene la conciencia de que es gratuito. Ahora, ¿cómo va a ser cuando les empiecen a cobrar, además con ese pésimo servicio? ¿Sí?
Entonces tenemos que estar atentos de lo que pasa en la ciudad. El próximo año puede estallar una cosa de proporciones gigantescas. Ya anunciaron de nuevo los propietarios de transporte que se van a ir a paro o están pensando volver al paro de transporte, porque la administración, como es costumbre, ha incumplido todos los acuerdos. Y bueno, detrás de esto tenemos los demás damnificados, los conductores que fueron engañados, pero vulgarmente. Ganaban en el transporte tradicional alrededor de 2 millones de pesos y ahora se están ganando 700.000 pesos y un bono de excelencia, que es si se portan bien. Y se portan bien es que ellos les ponen un porcentaje, digamos, usted tiene que hacer este recorrido en 1 hora, en 45 minutos. Entonces, pasamos de la guerra del... ¿Por qué han habido tantos accidentes en los buses urbanos azules? Porque pasamos de la guerra del centavo, que se mataban por coger cada 100 pesos, ¿sí?, a la guerra del bono. Porque si llegan, no cumplen el tiempo de los 45 minutos o el tiempo que les determine, que no consulta la realidad de la movilidad de Bogotá, ¿sí?, les descuentan el bono. Todos los meses, todos los meses. Les toca... Los conductores tenían una característica, yo he visitado a muchos y pues yo soy el asesor del Sindicato Nacional de Transporte. Y ellos, por lo general, las grandes poblaciones de conductores tradicionales vivían cerca, digamos en Usme, cerca de los paraderos de las empresas tradicionales. Bueno, como los patios y talleres del sistema integrado están en el otro extremo, ¿sí?, a estos conductores, aparte de que les pagan muy poquito, se tienen que levantar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, resolver el transporte y llegar hasta el patio, ¿cierto?, a las 4 de la mañana y les parten la tabla. ¿Eso qué significa? Que los ponen a trabajar. Usted llegó a las 4, entonces el primer turno sale a las 5, de 5 a 7, listo, llegó al patio ya con el recorrido. Bueno, quédese ahí, aquí está el dominó, las cartas, o hágame este favor, ¿sí? Y el próximo turno es de 12 a 3 de la tarde, y el otro turno es de 8 a 11 de la noche, y ahí les cuentan las 8 horas, pero no, ellos se gastaron en ese día y no pudieron visitar a sus hijos ni abrazar a su mujer, ¿cierto? Porque estaban 16 horas en los patios y talleres esperando a que les den un servicio. Y eso corra después. Lo mismo. La estación puede ir llena, gente esperando. Y entonces tiene que esperar que el otro conductor le reciba y que le reciba los eso, todo eso quita tiempo en la frecuencia. ¿Sí? Es un problema que se ve en los portales. Y no solo son los conductores, compañero. Estamos hablando también de los mecánicos. Miren, ahorita estamos asesorando a los mecánicos de todas las playas de Bogotá y hemos hecho unas encuestas, ¿sí? ¿Y qué nos han arrojado esas encuestas? Que los mecánicos de las playas de Bogotá, que son un montón, están perdiendo en este momento el 80% de sus ingresos porque no los incluyeron en el sistema integrado de transporte público. Los propietarios les vendieron la ilusión de que iban a ser propietarios del SITP y ahora lo que están pensando es caducar el contrato o conseguirse un socio inversionista. ¿Y qué pasó en Bucaramanga, en Cali, con Unimetro? Los de Unimetro, que eran pequeños propietarios, dijeron, no, sí, no les prestamos, no les vamos a asegurar. Ningún banco en Colombia los aseguró, eso es una cosa absurda, ¿sí? Y con toda la plata que mueve el sistema financiero en Colombia. Se fueron a Londres y les dijeron, yo solo los reaseguro, pero si ustedes tienen a un inversionista fuerte. Adivinen quién se metió allá en Unimetro. Víctor Raúl Martínez, de CI 99, CI 02, de todos los CIs, ¿sí?, que es el dueño de la Caracas en últimas. Se compró el 42%, al otro día de su junta de accionistas capitalizó y se quedó con el 80%. Los compañeros quedaron con sus vehículos hipotecados, todas sus deudas, ¿cierto?, que se los están comiendo y en la ruina. Y los visitaxistas. Los visitaxistas tienen una particularidad. En este momento no se están movilizando porque en cierta medida creen que con la tutela que ganamos, ¿cierto?, se les solucionó el problema. Y el problema no es de legalización. Yo les digo, ¿para qué? ¿De qué sirve que lo legalicen si los van a sacar de todos modos? Los visitaxistas tienen una característica y es que nacieron para ser alimentadores de Transmilenio. Y ahora con estos buses del sistema integrado, cuando esté implementado al 100% y estén efectuando los descuentos, el usuario va a escoger el visitaxi que le cobra 1.000 y que después tiene que pagar 1.800 pesos en el Transmilenio, o va a montarse en el sistema integrado que le cobra al alimentador 1.500 y el transbordo le sale a 300.
ellos también van para afuera. Entonces fíjense ustedes cómo esta política de Transmilenio, que no es otra cosa que la concentración de la totalidad de la renta pública del transporte, que era uno de los negocios más democráticos que había en Bogotá, porque es que un conductor sí repartía plata. Eso parecía, ¿cierto? Una monjita de la caridad, al calibrador, al de los dulces, al montallantas, al lavadero, al del chance, al de la cerveza, al de la moza, a todo el mundo. Es que eso repartían plata impresionantemente. Ahora se concentró todo en 10 familias en Bogotá. Y esa es la situación. ¿Y qué tenemos que procurar nosotros como bogotanos? Hacer todo lo posible para que este modelo contractual que nos vendieron se modifique y se rehaga y se renegocien los contratos en favor de todos los bogotanos y no de solo 10 familias. Hasta aquí los dejo. No sé si tienen alguna pregunta.